somos, a día de hoy yo creo, si no han cambiado las cosas, la agencia de viajes en España con más seguidores. Yo creo que la tecnología es una herramienta para que la gente cualificada sea más eficiente, no porque te vas a cargar a la gente cualificada. Y esto para nosotros ha sido fundamental. Este verano hicieron la casa de Ibiza, que traen a diferentes artistas, famosos, influencers, de todo. Y nosotros les apoyamos en la parte logística, pues de buscar la casa, de buscar algún proveedor concreto si lo necesitan, todo el tema de los vuelos, traslados y demás. Tenemos un cliente que es el cliente creo que más viajes ha hecho con nosotros y que es un fan de Taylor Swift y le persigue, pues le sigue a todos los conciertos que va pues por todo el mundo, y cada vez que hay un concierto, oye, necesito un viaje para estas fechas, y se va al concierto. Teniendo en cuenta cómo son las agencias de viajes en España, como una startup. Yo prefiero que vea que se va a espabilar, que sabrá hablar con mis clientes, sabrá entender lo que vendemos y aparte de aquí yo le enseño. Nuestro ticket medio son 12.000 euros por viaje. Hola a todos y bienvenidos a Be Different Podcast, donde damos voz a conceptos únicos. Soy Tato, estoy aquí con Jimbo y hoy hemos invitado al podcast a Carla de Hanalei. Hola. Carla. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la semana? Pues bien. Deseando que llegue el podcast. Carla, lo primero, muchas gracias por acercarte desde Barcelona a Madrid para poder hacer este podcast. Y lo primero que preguntamos aquí, oye, ¿quién es Carla y qué es Hanalei, no? Bueno, pues yo soy Carla, soy la CEO y cofundadora de Hanalei. Hanalei es una agencia de viajes online, 100%, que bueno, damos servicio de forma súper a medida, tratamos todos los destinos del mundo y en un formato pues, 100% digital con un componente tecnológico potente. Nacimos en 2020, en plena pandemia, y llevamos ya pues, más de 5 años live. Wow. Bien. Bueno, enhorabuena, lo primero. Antes de entrar más a Hanalei, a nosotros nos gusta un poco empezar la conversación con quién es Carla y previo a Hanalei, que has hablado ya del 2020, ¿qué hacías o a qué te dedicabas, no? Bueno, pues Carla, antes de Hanalei, pues seguramente tenía una vida más tranquila, os diría. Dormía más tranquila por las noches. Pero bueno, yo estuve en una agencia de marketing digital 2 años. Luego la agencia de marketing montó un spin-off que era un SaaS de marketing digital y que yo ayudé a montar el proyecto. Y después de 2 años tuvimos que cerrar, viví el cierre, o sea, viví el lanzamiento y el cierre. Y bueno, y para entonces fue un poco el momento de decir, oye, ahora ya que he vivido un casi lanzamiento de compañía que fuera casi mía, podríamos decir, aunque no lo era, ahora no, que ya me había picado el gusanillo de emprender, básicamente. Entonces vino un poco por ahí. Yo siempre había tenido pues, ganas de montar cosas, pero yo creo que ahí fue ya el definitivo de decir, oye, ahora ya no me veo metiéndome en una multinacional y no siendo un número, sino que quiero seguir aportando más y montar un proyecto propio, básicamente. ¿Y ahí querías empezar a emprender? ¿Y por qué decidiste quizás el sector del travel? Porque hasta entonces no habías tenido mucha relación con él. ¿O? No, o sea, travel yo lo había tenido, te diré como yo tenía clientes de travel. De hecho, uno de los clientes que era una travel tech alemana muy potente fue un poco también el inspirador para montar o lanzarnos a montar la compañía. Pero bueno, yo no venía del sector, yo venía de haber estado en compañías digitales, startups de rápido crecimiento y demás, pero travel en sí lo había tratado más como cliente que no como propia, ¿no? O sea, me gusta mucho porque los que suelen venir al podcast y que solemos invitar suele ser siempre muy mundo travel, mundo tech o han empezado o demás, pero lo tuyo es completamente al revés. O sea, primero es tech y luego es travel. Entonces me parece súper curioso el hecho de, pero ¿y por qué elegiste de repente travel cuando ya estabas, ¿no? Cierras la compañía y dices, oye, ¿cómo surge la oportunidad o cómo te surge decir, oye, pues ya sé realmente cuál es mi idea o cuál es la oportunidad que veo para poder emprender? Pues mira, la verdad es que yo había estado en diferentes sectores. Estuve en Home and Living, en decoración durante 4 años, en e-commerce también, pues bueno, muy enfocada a producto, venta y tal. Me gustaba, pero lo mismo, ¿no? Que al final pues veía ahí una oportunidad, estuve en su momento y ya está. Y con el travel me pasó una cosa un poco curiosa que al final, como gestora de una cuenta que llevaba, ¿no? Que era de travel, ves que es un sector que fue de los primeros en digitalizarse, es cierto, pero que a día de hoy está a años luz ¿no? A nivel tecnológico digital, comparado con otros sectores, aún hay muchísimo para hacer. Aún quedan muchísimas compañías muy tradicionales que se han digitalizado, pero muy poquito. El COVID es cierto que empujó a algunas a empezar a lo mejor a hacer publicidad online y captar clientes de forma online, pero aún así sigo viendo que es un sector que hay mucho que hacer, ¿no? Entonces yo creo que para mí me motivó el hecho de ver que había un reto grande para hacer algo pues un poco disruptivo en una industria que bueno, aún había
componente tradicional súper grande y aún a día de hoy lo sigue habiendo, ¿eh? Pero en 2019, finales, pues aún todavía más. Y fui un poco por ahí, o sea, viendo un poco pues, la necesidad. Yo en ese momento también estaba, justo cuando cerró el proyecto anterior, me acaba de prometer, me iba a casar, ¿no? Decía, oye, viaje de novios, ¿con quién haría un viaje de novios? Y realmente no tenía un claro ganador, ¿no? Me hubiese puesto a buscarlo por mi cuenta o que lo veía complejo para el tipo de viaje que quería hacer o te ibas a un player tradicional, ¿no? Que una agencia tradicional para entonces aún a mí como que no lo veía claro. Y fue un poco viendo eso, ¿no? Experiencia personal, necesidad personal y viendo que igual que a nivel internacional sí que habían compañías potentes que hacían, ¿no? Que estaban creciendo mucho y que eran ¿no? En viajes a medida, pero en formato digital, en España en ese momento no había mucha cosa, ¿no? Tenías la agencia tradicional de calle o tenías luego la empresa paquetizada, que es pues, online, pero todo cerrado, exacto. O sea, yo ahí en 2019, es que yo me casé en 2019 también, estoy pensando mi luna... Yo en la pandemia. ¿En serio? Sí, sí. Bueno, yo fui de los últimos porque fue en septiembre de 2019, o sea, digo, que yo nunca lo conté como los últimos, pero claro, luego a los 4 o 5 meses toda la gente conocida pues, se encerró, ¿no? Yo estaba pensando cómo fue mi luna de miel. Yo tenía la agencia en ese caso también, la agencia de viajes, y dije, Buah, ¿qué hago, no? Y al final lo contraté por word of mouth, o sea, de un amigo que me dijo, no, me he ido al sudeste asiático de esta manera. Yo soy tradicional en eso, sudeste asiático, Camboya, Birmania y Maldivas, ¿eh? O sea, digo que pero ahora luego hablaremos de destinos. Bueno, no está mal. Y lo que iba a preguntar es que yo no encontré, aunque siendo digital, en ningún sitio, la información que me dieron fue en un Word o en un PDF, que yo dije, voy a gastarme un dineral en la luna de miel, porque digo, oye, pues ya que voy a hacer un viaje, quiero hacerlo de verdad, o sea, me apetecía hacer esto, y no encontré en eso que entiendo que es Soy Hannah Lei, en el que yo pudiese, con una persona a la que me gustaba bichear y buscarme mi propio contenido y demás. Y entonces, bueno, pues entonces entiendo que justo por ahí viste tú la oportunidad y empezaste lanzaste Hannah Lei, ¿no? Sí, tal cual fue eso. O sea, fue eso finales del 19, principios del 20 y vamos a lanzar pues la segunda semana de marzo de 2020. O sea que sí, tal cual. La semana. No, la semana. De hecho, porque teníamos las campañas de marketing preparadas para dar al play y empezar a captar leads. Literalmente el pues 12-13 de marzo y el 14 cerraban. O sea que, imagínate. Madre mía. Una cosa que interesante. Tú cuando estabas en la agencia de marketing, o sea, entiendo que cuando dices captabas al cliente, no sé cuándo, entiendo que estabas más focalizado en cómo convertir, que ese cliente convirtiera más. O sea, dentro de la parte digital de la gestión de cuenta que llevabas, ¿a qué te dedicabas más dentro de la cuenta? ¿Era más a una agencia de marketing para convertir, para captar leads, por tratar de entender luego cómo has aplicado eso a Hannah Lei? Sí, o sea, al final el tipo de clientes que teníamos en la agencia eran pues o bien e-commerce o e-commerce, que al final era transacción directa y ya sabías, ¿no? Lo que ibas a conseguir, o negocios que iban a captar leads, ¿no? Que al final ha sido un poco el modelo que en Hannah Lei hemos aplicado, ¿no? Yo siempre digo que en Hannah Lei el funnel de venta es muy parecido a de una compañía tecnológica, un SaaS, ¿no? El que yo tenía anteriormente. Tú captas, ¿no? Tienes un volumen de usuarios, captas leads cualificados, luego tienes el cliente final, ¿no? Entonces, esa forma de trabajar y de operar es un poco la que yo he adoptado de la experiencia previa. Entonces, a un cliente como el que podíamos tener entonces, que era esta agencia alemana, pues un poco su objetivo era, a través de canales de captación, Google, por ejemplo, en ese caso, invertía muchísimo dinero, bueno, pues cómo generar el máximo volumen de leads posibles y que luego esos generaran, se convierten en ventas. Una pregunta aquí que es, desde un principio nosotros cuando tuvimos Tato y yo en la agencia, es verdad que el word of mouth hace mucho, ¿no? El que vaya bien un viaje y al año siguiente va a repetir o va a recomendar, pero es verdad que ese inicio siempre bueno, pues es de alguien que confía o de una campaña de paid nosotros siempre es verdad que nos sirvió mucho la semilla que pusimos en su día, ¿no? Que éramos nosotros mismos viajando con nuestros amigos. Eso fue bien y empezamos a crear contacto, ¿no? ¿Cómo fue en vuestro caso esos primeros, sobre todo además, veo que fueron los primeros meses de pandemia? Bueno, la pregunta es, ¿vendisteis algo? Entiendo que sí, ahí... En 2000, o sea, bueno, lanzamos, ¿no? Pero en vez de en marzo, pues empezamos a hacer campañas de marketing para mayo, junio, para ver si captábamos algo para verano.
Y tuvimos clientes, muy poquitos obviamente ese año, pero bueno, tanto de conocidos nuestros, que obviamente es lo cómodo, es lo fácil al principio, como de clientes que venían de Google. Sí, que venían de Google. Y campañas teníais Google Ads, entiendo. En ese momento iniciamos solo con Google Ads. Okay. Era Google Ads y recomendaciones nuestras directas de, oye, típico, pues el que se casaba y decía, yo me casé en plena pandemia y me fui de viaje, ¿dónde estuviera abierto? Pues esa pregunta de ¿qué país está abierto? ¿Me quiero ir de viaje? Pues constantemente. O sea, éramos entonces entiendo que una enciclopedia. Cuando viajaste con Hanalei ya. Sí, claro. O sea, digo, que claro, pero que estaba pensando, claro, cuando habías dicho que te ibas a casar, no encontraste, dijiste... Me casé en septiembre de 2020. O sea, fuiste tu primera clienta casi. Fui de las primeras, sí, de las primeras. Pero bueno, yo en mi caso, te digo, para entonces piensa que los destinos internacionales es que estaban casi todos cerrados, entonces 2 semanas antes dije que haya abierto, me voy, ¿sabes? O sea, pero bueno, fue un momento complicado, pero es verdad que entramos en un mercado muy competido, en un momento en el que la mayoría de competidores estaban pues solucionando sus pollos con clientes, viajes cancelados, una cantidad de movidas que gracias a Dios no sufrimos nosotros, y nos permitió entrar en un mercado pues muy competido, a unos costes de captación muy coherentes, o sea, vamos, la mitad de lo que tenemos ahora, o sea, una barbaridad. Y fue una oportunidad. Al final yo ahora mismo lo veo como una oportunidad y en su momento, pues la verdad que 1000 veces hubiese pensado, pues tiro la toalla y lo dejamos, ¿no? Porque ¿quién monta una agencia de viajes en plena pandemia? Pues hay que estar loco, ¿sabes? Pero bueno, al final fue una oportunidad en eso. Sí. ¿Y ahí teníais muchos costes de estructura? O sea, ¿teníais mucha gente? No. O sea, ¿con quién fundas la compañía? Claro, yo en ese momento éramos 5 socios, 4 socios, un family office que se metió con nosotros, que era amigo y que nos ayudó a lanzar el proyecto. Y éramos nosotros, o sea, pues la primera web la montamos nosotros, todo el contenido lo generamos nosotros en la pandemia desde casa encerrados, toda la estructura de campañas de marketing lo mismo, al final veníamos de una agencia de marketing, entonces eso era un poco nuestro punto fuerte. Y empezamos, la primera persona que fichamos era una persona que lleva toda la vida en el sector y que, bueno, de alguna forma es como una late co-founder y que conmigo pues hemos montado el equipo y la compañía desde cero, básicamente. Qué guay. Bueno, es que a mí me gusta mucho escucharle cómo cada uno en la pandemia, porque es que muchas de las cosas que están ocurriendo hoy vienen por la oportunidad que cada uno vio en la pandemia. Totalmente. En tu caso viste, ¿no? que era posible el lanzar. Alguien te llamaría loco, entiendo, en tu familia. En mi boda, el speech que hicieron me dijeron eso. Plan, hay que estar muy loca para montar una agencia en plena pandemia. Y la verdad es que es verdad que en ese sentido, obviamente no fue casual todo, ¿no? Pero bueno, sí. Al final fue una oportunidad real. ¿Sabes, Carla, la oportunidad que tuvimos Tato y yo en la pandemia, justo cerró todo y o sea, nadie podía viajar, ¿no? Y a la temporada siguiente de esquí, esto fue en marzo, pues el diciembre, enero siguiente nos decían, ¿pero cómo vais a sacar gente? Y nosotros sacábamos buses y buses y buses a Andorra y decía todo el mundo, pero si está cerrado todo, los bordes o sea, las fronteras con Madrid está todo cerrado, nadie puede salir. Y es verdad que Andorra estaba abierto, Madrid estaba abierto. Bueno, entonces, era muy curioso. Era como un corredor que íbamos a Andorra. O sea, nosotros nos generó una oportunidad de abrir destinos de origen. Por ejemplo, nosotros como estábamos en Madrid, era la única comunidad que estaba abierta. O sea, no puedes ir a ningún lado, pero podías cruzar sitios. Sí, pero hubo gente que empezó a hablar con otros y entonces vieron que se buscaba la vida para llegar a Andorra y que nosotros se podía abrir. Entonces empezamos a conseguir un público que no teníamos, de familias y demás, que nosotros nunca habíamos... y entonces abrimos una línea de familias y no sé cuánto porque vimos la oportunidad en el COVID. O sea, a nosotros nos vino de eso. Justo. Entiendo que tuviste ahí... Bueno, en nuestro caso es verdad que la web que montamos al principio, todos los destinos que montábamos, itinerarios y demás, a modo inspiracional, estaban pensados para ser de larga distancia. O sea, te digo, Europa teníamos alguna cosa, pero muy poca. España ni teníamos la landing creada, realmente. Y obviamente en abril de 2020 dijimos, oye, pues vamos a crear España, vamos a hablar de Islas Baleares. Yo me acuerdo que creando contenido de blog de Islas Baleares, del norte de España, de rutas por tal, porque digo, bueno, pues algo venderemos. Justo. Y vendimos, ¿eh? O sea, decía, oye, pues montame una ruta por el norte de España para 2 semanas. Pues oye, cogías, la montabas. Obviamente ahora ya no hacemos muy poquita cosa dentro de España, pero bueno, en ese momento, oye, lo que había, ¿no? Y los destinos internacionales es que no, hasta que empezaron a abrir poco a poco, que hay gente que nos contactaba y nos decía, oye, cuando abra tal destino, contáctame, ¿sabes? La gente estaba, ya te digo, como loca esperando a que abrieran las fronteras para poder viajar a cualquier parte. Y abre, pues en entiendo que esto es 2021 finales, ¿no? O 2022, cuando empezáis realmente Hanalei nace. Claro. O sea, lo cuento como... Sí, pues yo siempre digo que la constitución de la compañía consta en febrero de 2020, que fue realmente cuando constituimos, pero a nivel operaciones, o sea, finales de 21, o sea, piensa que es que antes es que no, bueno, no sé, aquí igual que en Barcelona, o sea, abrían, cerraban, tal,
Era Sí, viene Omicron, que inviable. viene no sé qué, nada, Los imposible. PCRs, Sí, yo recuerdo al principio, cuando teníamos los primeros clientes que viajaban a destinos internacionales, los requisitos de entrada de PCRs, entonces si haces una escala en un país, tienes que hacerte un PCR, entonces les mandábamos a hospitales de Dubái o de cualquier sitio a hacerse PCRs. Era una locura, que yo comparado con ahora, vamos, digo, nada, vacúnate de la fiebre amarilla y poco más, ¿sabes? Ya. Pero es verdad, o sea, era muy complicado. Y como la liaras con algo, dejabas al cliente en tierra, ¿sabes? Sí. Por un PCR que se tenía que hacer obligatorio. Y fue un inicio, vamos, entretenido. Vale, me parece muy interesante que nos cuentes un poco cómo, cuando haces un viaje tan a medida, ¿vale? Que es, oye, tú has dicho, viajes a todo el mundo, ¿no? O sea, digo que a mí me llama especialmente la atención, porque yo siempre soy una persona más estructurada de, oye, tengo mis destinos, tengo tal, un proceso, una automatización, y tú siempre en tu pitch nos hablas de la parte de digitalización. ¿Cómo consigues que ese viaje sea personalizado a cualquier parte del mundo y cómo generas, o sea, cómo creaste la estructura dentro de la compañía, aunque al principio erais pocos y demás, como para poder escalar? Porque me parece súper interesante oye, tú que vienes aquí, me entras en el funnel que has dicho de ventas y me quiero ir a Kazajistán o como me quiero ir a Japón o como me quiero ir a Chile, pues cómo podéis tener o tanto producto, tanto destino y algo tan personalizado como para que esté curado y que realmente vosotros os sintáis a gusto vendiéndolo, ¿no? Pues mira, en nuestro caso nos fue muy bien porque a medida que, o sea, comentaba, ¿no? Con la pandemia, pues habían muchos países cerrados y poco a poco iban abriendo. Entonces, en el poco a poco que iban abriendo, nosotros nos íbamos cogiendo experiencia de venta en esos destinos y fichábamos a gente que estaba especializada en esos destinos. Entonces, nuestro portfolio de producto al final se empezó a ampliar a medida que los destinos abrían con la pandemia. Entonces, ese nivel de experiencia que ahora tenemos de prácticamente todos los destinos del mundo ha sido muy progresivo gracias a esas aperturas que han ido habiendo, ¿no? Entonces, a nivel de producto, pues obviamente, ¿no? Cuando empezamos, pues el primer viaje que haces Japón no, porque fue el último a abrir, pero el primer viaje que haces a Grecia, pues bueno, pues es muy a medida, inviertes un tiempo que a medida que haces 2, 3, 4, 20, 100 o 150 viajes a Grecia, obviamente eso ya lo tienes súper, ¿no? Sí. Mucho más automatizado. Entonces, nosotros desde un inicio teníamos claro que toda esa personalización tenía que apoyarse en plataformas tecnológicas, en tecnologías, en desarrollos ahora a medida, o sea, propios antes ¿no? de terceros, para poder hacer eso escalable, porque no tenía sentido cada petición hacerla mano a mano y perder una cantidad de tiempo que a día de hoy sigue siendo un problema para un montón de agencias, y que nosotros intentamos solventarlo gracias a tecnología. Que para nosotros, digo, era la base de cómo hacer que una agencia de viajes a medida podamos crecer a estos niveles y podamos, ¿no? Sea escalable realmente. Sí. Ok, porque capturar, entiendo que el inicio de la compañía es mucho más invertir en ads, has dicho, para captar esos leads y luego convertirlos. Y luego me ha parecido también interesante lo que has dicho de contratamos a gente especialista. O sea, entiendo que no ha sido a todos los destinos del mundo, entiendo que es imposible. Pero al contratar a gente especialista entiendo que vendrían de ser del sector de agencias de viaje. Correcto. Y ellos sabían perfectamente qué proveedores hay, si hay proveedores en destino, si hay proveedor, ¿no? Y esa es la forma en la que construiste una estructura como para poder vender viajes a medida en todo el mundo. Exactamente. O sea, al final yo siempre he dicho que una empresa tecnológica, en este caso, ¿no? Queremos ser una compañía de travel escalable y demás, pero no implica prescindir de gente cualificada, ¿sabes? Yo creo que la tecnología es una herramienta para que la gente cualificada sea más eficiente, no porque te vas a cargar a la gente cualificada. Y esto para nosotros ha sido fundamental, porque yo quiero que mi equipo, y cada vez, pues ahora pues tengo a 13 agentes de viajes que están distribuidos por experiencia en diferentes áreas del mundo. Podemos cubrir prácticamente, te diré, todos los destinos, pero ese conocimiento que tenemos, ya te digo que no hay ninguna tecnología que te la pueda suplir, ¿no? La tecnología para mí ha sido una herramienta desde el inicio para pues, hacer que una gente pueda vender más, cualifique mejor los leads, sea mucho más eficiente y tal, y pues en vez de vender 4, te venda 8, ¿sabes? Eso para mí es como nosotros en Generali usamos la tecnología, realmente. Carla, y para los proveedores, ¿cómo soléis hacer? Porque o sea, nosotros que tenemos mucho contacto en Maikoku con agencias de viajes, siempre un básico de ellos es como, bueno, mis proveedores me gusta o haber ido, evidentemente a 150 países no vas a ir, ¿no? Pero haberlo probado, haberlo testado. ¿Cómo hacéis ese como curado quizás de proveedores para que luego la experiencia del cliente sea lo mejor posible? Pues mira, esto ha sido bastante por el conocimiento de mi equipo. Es decir, al final, una de las grandes fortalezas que tiene Generali a día de hoy es el equipo humano.
y son gente que venía de toda la vida del sector y que pues traía su conocimiento, ¿no? De haber estado pues la que vendía Sudamérica y siempre ha vendido Sudamérica, pues claro, tenía al final pues su red de contactos, sabía quién trabajaba bien, quién no, y eso al final te hace filtrar ya o traer al menos ese trabajo hecho, ¿sabes? Ese recorrido que a lo mejor puedes tardar años en hacer, nosotros ya, digamos, lo teníamos hecho. Sí que en alguna ocasión, pues yo qué sé, con la pandemia es cierto que muchos receptivos, DMCs y demás, pues han cerrado, han tenido movidas. Entonces, bueno, pues también en las ferias que hemos asistido, alguna más importante, pues bueno, vas allá y conoces a nuevos proveedores y también intentas iniciar esos lazos. Y luego también tengo equipo que va, no cada mes, pero sí que va yendo a destino, a conocer hoteles, porque es lo que tú dices, no yo puedo ir a todo el mundo, ¿no? Pero sí que con las 13 personas que tengo, entre todas los destinos que han estado, los que van a ir, los que van yendo para conocer nuevos hoteles y demás, pues bueno, te da ese conocimiento realmente. Ok, vale. Vuelvo un poco al año 2022. Cierras el año 2022. ¿En qué facturación cerráis el primer año? 2022 Más cerramos con 2,5 millones. O sea que prácticamente desde que nacéis el crecimiento es casi. Sí, porque el año anterior había sido 600.000. 600.000. O sea, sí. Ese año yo siempre digo que fue el primero de Hanalei porque ya la cosa iba fluyendo y ya todos los países se abrían y tal. ¿Cuántos erais en el equipo en ese momento? Pues buena pregunta. Pues yo creo que seríamos unos 6-7, puede ser. Se cumple el ratio, ¿eh? Ahí de... Sí, de número de agentes o sea, número de personas por facturación. Vale, ¿y seguís estando los mismos socios? O sea, digo que o sea, los fundadores están metidos dentro del proyecto. Digo, me parece muy curioso cómo montas una agencia de viajes con un family office. Entonces, digo, si nos puedes contar. Bueno, a ver, en este caso es verdad que éramos 4 socios fundadores, ¿no? Que la idea era pues estar activos en el proyecto. Un family office que era amigo, o sea, no fue tanto un metemos capital y tal, porque ya te digo, empezamos los 5 con un capital de 29.000 euros, o sea, me refiero que, sí. ¿me entiendes, no? O sea, muy poco. Era más porque quería estar en el proyecto y era amigo y al final, y sigue estando de hecho, y nos ha apoyado en las ampliaciones pequeñitas que hemos hecho, sigue estando con nosotros. Los socios iniciales que estuvimos en el proyecto, pues lo que decía, ¿no? Inicialmente la idea es que estuviéramos todos a full en el proyecto trabajando, la pandemia cambió un poco las cosas, ellos tenían sus proyectos anteriores que debían velar porque continuaran y bueno, me quedé yo más liderando el proyecto y ellos parcialmente activos en determinadas ocasiones o a nivel de pues, darme apoyo a mí en situaciones concretas. Pero bueno, al final, pues bueno, las cosas van así, a veces fundas la compañía con una situación, luego pasan cosas y eso pues yo creo que en todas las casas han pasado cosas. No, claro, que cuando fundas algo y más en una pandemia no me quiero imaginar cómo repartisteis, digo, equity, como... Esa parte no la hablaremos. ¿Cómo repartes equity, pactos de socios y demás? Me lo imagino bastante complicado. Sí. Bueno, porque, a ver, yo creo que si no hubiese habido una pandemia, es muy posible que todos hubiésemos estado metidos en el proyecto con el porcentaje que estaba repartido así, de esta forma. La pandemia salió, pues bueno, yo al final ahí yo creo que cada uno tiene que... Yo en ese momento no tenía un plan B, o sea, era Hanalei, ¿no? Y estaba en paro, me iba a casar y dije, oye, pues venga, maravilloso, ¿sabes? O sea, dije, pues aguanto y oye, me fue bien. Pero bueno, que me podía haber ido y decir, oye, pues me busco la vida, ¿sabes? Porque no... Yo voy a hacer un break que es ¿por qué se llama Hanalei? Estamos hablando de Hanalei, pero ¿por qué se llama Hanalei? Pues no es muy, a ver, es muy inspiracional, ¿eh? O sea, no tiene mucho secreto, pero Hanalei con I latina es una bahía de Hawái. Y Hawái es un destino que, bueno, que de los que nos inspiraron a la hora de montar la compañía. Pero no puse yo el nombre, ¿eh? Yo no soy tan creativa. Pues yo estaba en Hawái y no me recuerdo a Hanalei, ¿no? La verdad. Pues sí, además es bonito. O sea, la imagen, de hecho, fue la portada de nuestra web al principio, ahora ya la hemos cambiado. Pues es bonito, verás. Sí, pues yo si la buscas, en Lulu y si la buscas, y en alguna más, te saldrá. Es muy bonito. Podemos ir, Ignacio. Sí, algún día, pero igual voy con mi mujer, la verdad. Sí, como detalle. Vale, volviendo un poco a dónde estábamos. hemos dicho... 2022 cerramos con 2,5 millones y ya un poco estructuraditos, un poco, ¿sí? ¿Vale? Dentro de lo posible. 23 ya facturamos 4 millones. 24 cerramos con 5.200.000 y ya 25 pues en camino de los 7. O
sea, que el crecimiento está siendo 30-40%, o sea, Sí. a nivel múltiplos bastante gordos para ser una agencia de viajes. La realidad, Bootstrapping, ¿no? ¿eh? Y Eso- bootstrapping. y lo recalco porque es verdad, o sea, porque, a ver, yo entiendo que todos los emprendedores tenemos riesgos todos los meses y, ¿no? Llegas a final de mes, pagas nóminas, tal, todos son tensiones, pero el hecho de crecer sin un sustento financiero importante, hombre, pues todavía te hace estar más, decir, oye, voy a crecer o voy a ganar, ¿sabes? O sea, ahí es un dilema, ¿sabes? Pero bueno, la verdad que en ese caso no hemos querido perjudicar el crecimiento, pero sí hemos controlado la rentabilidad, porque es que si no, Sí, sí. no... Y la financiación que obtenéis es, o sea, no entiendo que es deuda, tenéis... Tenemos algún algo de tipo? deuda, pero tampoco demasiado. Sí que al inicio, cuando empezamos con el capital que te decía, que era muy pequeñito, luego hicimos una ampliación de 20.000 y al final fue Bueno, con 49.000 eso te da para para tirar los igual primeros... 3 meses de ads. Por eso te digo, por eso te digo. O sea, lo supimos sacar partido muy rápido. Sí, sí. Tuvimos un ENISA pequeñito también al principio para acompañar esa primera ampliación que hicimos, pero con eso hemos tirado. Luego sí que hemos hecho hace 1 año y medio más o menos una ampliación, pero para un tema de reestructurar el cap table y tal, que era algo que había que hacer, o sea, que era un tema de orden, más que nada. Pero ya está. ¿De dónde es? De fundadores, entiendo, ¿no? Que es ahí Bueno, cuando... orden de... O sea, digo, que hay gente que cuando pasan... ¿Cuántos justos son? ¿3 años? ¿4 años? ¿Cuántos que, perdona? Desde el nacimiento es 2020-2021 y haces la reestructuración hace Sí, 3. hace 1 año y medio, 2, La sí. media normalmente de una Sí. startup cuando... Sí, sí. Una empresa cuando hay gente que dice yo este no es mi camino, este sí, y tú que eres la que lideras, pues dices, oye, pues vamos a dar salida, ¿no? Entiendo a quien Bueno, no porque esté sí, o- todos, yo creo que al final el interés de todos los fundadores y los que ahora estamos y demás es que Hanalei llegue lejos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que al final no hay que ser, igual que yo si algún día veo que en Hanalei no tengo sentido, pues habrá que hacerse a un lado. O sea, yo creo que no es nada raro pensar así, ¿sabes? No, yo comparto 100% esa O sea, filosofía. creo que ¿eh? O sea, y mi interés siempre será que Hanalei lo pete, ¿no? Y si yo no tengo que estar de CEO porque ya no es mi función, oye, seguiré en el ¿En el de board? Sofía y fantástico, ¿sabes? Muy bien. Vale, entonces, y os financiáis, bueno, con los clientes, entiendo que del sector travel también os financiáis un poco. Digo, porque entiendo que la caja la tenéis. Sí, pues te diré siempre- que antes más que ahora, porque los vuelos han subido mucho y los vuelos es lo que te diré que la mayoría de casos tienes que emitir Sí, sí, en el- más o menos rapidito. O sea, entonces antes más, porque antes yo me acuerdo cuando empezaba con Hanalei, pues ahora ya no viendo viajes, antes sí en día, y yo recuerdo que la partida de vuelos era una partida pues que a lo mejor suponía, no sé, el 20% del viaje o el 30% como muchísimo. Pues que hay veces que es el 50 o el 60. Nada, es una locura. Es una sí, locura. sí. Entonces, claro, ya lo de financiar es que no te da para financiar de clientes, para nada. Totalmente. Vale, pregunta de si te bueno, o sea, digo, pregunta si te defines más como una agencia o como una startup, o eres una agencia startup. Digo, porque me parece muy, o sea, creo que es el único caso de mi vida que me he encontrado que una agencia de viajes, con la que trabajamos muchos con ellas, es realmente tu filosofía es puro startup. Sí. Y también centrado en tecnología, transformación, pero ¿cuál te defines más? ¿Como una startup o como una agencia de viajes? Teniendo en cuenta cómo son las agencias de viajes en España, como una startup. ¿Y cómo son? Pues si fuese aquí... Bueno, aún hoy muy old school. tradicionales, O sea, sí, al sí. final, a ver, es así. Y está bien, ¿eh? O sea, es decir, es un sector que, oye, pues aún hay una parte muy grande, de hecho, la gran parte de la facturación, yo creo, de agencias se la lleva el tradicional de largo. Las que estamos innovando, haciendo cositas nuevas y tal, estamos La aún minoría, creciendo, pero aún ahí los peces gordos que digo yo del sector travel están ahí y siguen facturando y siguen estando. Sí, y- sí, no. Lo que muchas veces y ahí hemos hablado, están. no sé si ha ido en el podcast, pero vamos, que Viajes de Corte Inglés, que es enorme. Sí. La gente piensa que ya no gente viaja con los Viajes de Corte Inglés y factura 3.000 millones de euros al año. O sea, digo que la gente Y piensa siempre que... hay gente sentada. y sí, O sea, sí, sí. Es verdad, ¿eh? Entonces, eso obviamente pues puede ser que pues haya pues tanto un relevo generacional y que, bueno, a nivel general, tanto en las compañías, ¿no? Van habiendo cambios y obviamente entiendo que las nuevas generaciones quieren apostar por digitalizaciones y tal, pero bueno, que si les funciona una cosa, también te digo, Sí, igual que sigan. a lo mejor que sigan. Sí, realmente. Y la parte de agencia, pues yo sí que hablo mucho con mis amigos, ¿no? Cuando empezábamos con la agencia hace muchos años, decía, no, me monto una agencia. Y en ese momento, yo te diría que ahora incluso más, lo ven un poco con la gente como casposo, ¿no? Entre comillas, como que está... Que vas a morir. Claro, que te vas a morir. Pero ¿por qué voy a ir contigo si en Booking y no sé qué me puedo coger lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué aporta valor la agencia en ese sentido? Yo creo que eso se lo preguntan muchísima gente.
Y la pregunta entonces te la hago, ¿quién tiene tiempo para invertir en realizar un viaje a medida, hacerse la ruta, buscar los hoteles, que no te fallen, si tienes algún problema, si te tienes que repatriar porque te pasa cualquier cosa, si tienen que... Bueno, o sea, Sí. las 1000 cosas que yo, muchas veces, yo animo, incluso amigas mías, que, oye, me voy de viaje, tal, venga, me lo voy a montar por mi cuenta. Ostras, es que me dice, Carla, ¿pero cuánto tiempo dedico? Digo, claro, es el tiempo que, si tu tiempo al final es dinero, ¿no? Podríamos Pues eso decir, es lo que vale. pues eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Y un poco también la línea de, no, es que si voy a una agencia me van a pegar un palo. Es una concepción que se tiene, para mí, erróneamente, porque lo que yo creo que en general los viajeros no tienen tan en cuenta es que una agencia al final tiene unos precios de compra para agencia que no son el PVP que tú tienes, ¿no? En cualquier bookmark de camas o en cualquier web. Entonces, ahí es donde nosotros, hombre, pues compramos más barato, tenemos precios mucho más o tarifas mucho más accesibles y tal, y luego el servicio que te da de apoyo, de acompañamiento, tanto antes del viaje, durante, que eso es lo que yo creo que creo que en nuestro caso los clientes más valoran es eso. Ese acompañamiento que tienen, tanto pre-viaje como durante el viaje. Y esto también, o sea, digo, para hacer ese acompañamiento es mucho con personas, pero también cómo os apoyáis con la parte más digital para poder acompañar durante todo el proceso. Me parece, si no, muy complicado porque al final de... Comunicación, documentación, todo eso. Sí, hay una parte, hay una parte importante inicial, que es la parte de asesoramiento del destino, de precios y demás, que yo creo que ahí antes dedicamos mucho tiempo con SDRs, ¿no? Con gente que cualifica leads constantemente. Ahí ahora hemos desarrollado un asistente que se llama Aria, ¿vale? Que se dedica a asesorar a clientes, tanto en, pues, no sé qué destino, no sé a dónde viajar, pero tengo este presupuesto y me gusta un viaje que sea así a Sasa, entonces te dan opciones de viaje para que luego ya venga el lead súper cualificado y que Hanalei sea capaz de decir, oye, pues te lo voy a vender en una semana en lugar de en 3, Claro, ¿vale? Por decirte algo. Acorto mucho el ciclo de venta, que eso es vital. Porque al final ya no es solo la gente que dedica a cualificar leads, sino que el flujo es mucho más rápido, ¿sabes? Vale. O sea, el lead sí llega totalmente cualificado. Sí, eso me encanta. O sea, cómo has conseguido que llegue cualificado perfectamente el lead, porque digo, es que eres tan de startup, porque la terminología SDR, bueno, que nosotros aquí lo hablamos todo el día, estamos hablando de los SDRs, de cuando llega el lead, ¿no? Qué volumen, qué conversión, ¿cuál? Entiendo que el SDR no es el travel agent, o también no, es una persona SDR, que solo cualifica al cliente. Exactamente, solo cualifica leads, solo. Y es una figura que te diría que ninguna agencia de viajes tiene. No, por eso. No, seguro. Quiero decir que sois entonces porque te digo, es un modelo del que yo venía anteriormente. Entonces, para mí era obvio. O sea, si tú tienes al día, al mes, 3.000 leads, o sea, si no tienes a alguien filtrando leads, a la gente de viajes le vas a saturar con leads que no hay opción exactamente. Entonces, yo pienso que siempre digo, ¿no? Que mi business plan parte del plan de marketing. O sea, yo tengo claro cuántos leads necesito al día, cuántos leads voy a cualificar, SQL, que no voy a decir esa palabra por si alguien no lo entiende, pero lead cualificado, ¿vale? Cualificado. SQL. Y tenéis en marketing, o sea, también SQL y tenéis marketing qualified lead, o sea, tenéis los dos. Sí, los dos. Todo. O sea, todas las métricas que tú puedas imaginar las tenemos y si no, las estamos trabajando. Las creáis. Sí. O sea, entonces, joder, es que, me parece súper interesante que nos comentes entonces el proceso de venta de un cliente, de una ICP, ya que entiendo que... O sea, ¿qué es ICP para que no lo sepa? Eso, cuéntalo tú. O sea, el Customer Profile, o sea, el cliente ideal vuestro, ¿no? ¿Cómo lo describiríais? ¿Cómo lo describíamos o cómo lo conseguimos? No, ¿cómo lo conseguís? Y cuál es, por si puedes decir, oye, más o menos cuál es, qué perfil, y luego cuál es el flujo del funnel, desde que entra, desde lo más atrás, desde el marketing qualified lead hasta que lo cualificáis, está el SDR, luego la impacto, luego la venta y demás. Vale, ¿cómo es nuestro cliente? Pues mira, un 40% de nuestros clientes son clientes que viajan de luna de miel, que la edad aquí está entre, yo diría, 27, 28 a 40, ¿vale? Podemos decir primeras nupcias, luego ya van las segundas, y también hay, pero más la edad sube. Un 35% son familias, que aquí el decision maker suele ser o el abuelo que le han pasado el contacto de Hanalei y por primera vez reserva en un formato digital, que eso es muy divertido de ver. Curioso. O bien la madre o padre, o la hija incluso, o la nieta, ¿no? Que ya obviamente nos conoce por redes y que dice, oye, con Hanalei seguro, y se encarga de hacer toda la gestión, pero el que realmente regala el viaje es el abuelo. Pero esos son viajes, pues... ¿Tenéis un sponsor ahí? Sí, tenemos sponsors. Claro, la gente joven, claro, sí, porque está todo el día en redes y en Instagram somos, a día de hoy, yo creo, si no han cambiado las cosas, la agencia de viajes en España con más seguidores. ¿Cuántos tenéis? 110.000, 115.000. Por ahí estaremos. Muy bien.
Entonces, bueno, te digo, 40% de viajes de novios, 35% de viajes en familia, 20% de viajes en pareja, que son, ahí a lo mejor la media de edad ya están en 40 o para arriba y hacen viajes buenos, sin niños, sin nada, y van ellos solos. Y luego, pues bueno, residuales que son pues de algo de trabajo, de viaje de amigos o lo que fuera. Okay, y ahora, Entonces, esto es nuestra tipología de cliente. ¿cómo entra? ¿Cómo llega el lead? ¿Cómo llega? ¿Desde cómo llega y cómo traspasa todos vuestros procesos? El 25% viene recomendado, ¿vale? Por un amigo, familia, quien sea. 20% es recurrente. Joder, tenéis bastante recurrencia. Mucha recurrencia para ser una agencia de viaje, o sea, mucha. O sea, 20% de recurrencia, ya tenéis 5. Es mucho, porque ya con el 20 de recurrencia y 25 de referrals, pues si queremos generar marketing tendríamos para vivir, ¿vale? Y luego el resto, paid. Google Meta pues se divide en más o menos algún canal adicional, pero Google Meta es donde más se maneja. Vale, llega uno... Ferias, bodas.net, todas estas cosas. Bodas.net estamos, de hecho no nos va mal. Se nota la investigación ahí, ¿no? Sí, muy bien. No puedo decir nada, pero... No. Bodas.net estamos y la verdad que muy bien, porque bueno, al final el viaje de novios pues es algo que nunca falla y siempre compran, ¿no? El viaje en familia pueden decidir no hacerlo, pero el viaje de novios siempre acaban comprando. Contigo o con otro, pero lo hacen. Sí. Y alguna feria hemos tenido presencia en alguna feria de estas de bodas y demás para, bueno, como proveedor de bodas. Vale, entonces llega un cliente, tipo, voy a poner el ICP que has dicho, busca viaje de novios en Google, le aparece ads Hanalei, la landing correspondiente, le da clic, rellena, entiendo, oye, pues rellena aquí tus datos, información. Y tenemos como dos maneras de captar, ¿no? La parte, el cliente que tiene más, si tienes claro el destino y ya buscas el destino concreto y ya la gente que va clarísimamente a dónde va a un formulario que hemos hecho a medida con toda la información que recogemos, que es dinámico en parte, ¿no? Si contestas una cosa te pregunta otra y demás, y eso va muy rápido, o sea, recogemos los leads, base de datos y ahí se empieza a trabajar. Y luego, hace 2-3 meses desarrollamos un asistente virtual que se llama Aria, que es el que asesora al cliente para que el lead llegue cualificado. Y eso sucede pues, en un 50% de los casos que el cliente no sabe qué destino escoger. Ostras. Y eso es un cliente que tarda mucho en cerrar el ciclo. Entonces, lo identificamos, obviamente, con todas las métricas que tenemos analizadas de negocio y dijimos, esta gente tiene que pasar de forma más automatizada, porque no tiene sentido tener un SDR. Oye, mira, pues te recomiendo, si te gusta la playa, te recomiendo este destino. No, o sea, eso se puede automatizar porque tenemos información para hacerlo. Y la verdad que está funcionando súper bien. O sea, los datos, o sea, los ratios de conversión nos han cambiado una barbaridad. Leads que antes los cualificabais prácticamente a mano. Claro, nos llegan cualificados. Vale, ¿cuánto es el tiempo que tardabais más o menos en convertirlo? Depende. Anual, o sea, la media anual a lo mejor estaba en... un mes. ¿Un mes? Wow. Y ahora con... piensa que nuestro ticket medio son 12.000 euros por viaje, ¿vale? Sí. Que eso pueden ser, pues si son... ¿Y número de personas normalmente? De media global tenemos 3,1, 3,2, que son pues los que viajan en pareja, tal, y luego los que viajan en grupo, pues la media que tenemos de todos los viajes es de 3,1. Entonces, más o menos, para que te hagas una idea. Claro, entonces no es una compra impulsiva, que tú cojas un clic y lo compres. Claro, yo estoy volviendo otra vez cuando me gasté ese dinero para ir a la luna de miel. Digo, pues sí, yo tardé un mes en decidirme probablemente. Claro, o sea... Entonces ese mes lo que hacemos ahora y metiendo tecnología en todas las capas posibles del proceso, pues se va reduciendo a 3 semanas, 2 semanas, pero de eso es complicado. Pero eso con Aria lo habéis... Sí, con Aria y con un sistema de automatizaciones que hemos desarrollado en el CRM, que lo que hace es lanzar automatizaciones de forma pues, directa a los leads en función de la fase en la que están. Y eso también nos ha quitado un montón de tiempo absurdo. Touch points de cada semana te voy enviando contenido. Por ejemplo, el lead que, pues yo qué sé, le envías una propuesta, pero que sea no la ha visto, no ha tenido tiempo, tal cual. Pues se le hace un reminder por email y por WhatsApp a la vez. Que es importante el WhatsApp, ¿no? Muy importante. O sea, por no decir lo más importante. Sí, porque... El email hay muchas veces que yo porque lo veo 24/7, pero hay mucha gente que no lo ve diariamente. Entonces, oye, recuerda que te enviamos un mensaje tal. Pues todo este proceso lo hemos automatizado. Vuestro canal principal de comunicación con cliente es WhatsApp. Mail, WhatsApp, sí. Depende para qué. Es para un ticket de 12.000 euros igual sí lo van a ver por mail. Sí, correcto. La propuesta que le mandamos, que la mandamos en formato digital y demás, eso...
te diría que mitad y mitad. O sea, depende de la edad también. Sí. A lo mejor para confirmar ya el detalle o pasarte los pasaportes, te lo pasa por email. Depende. O sea, depende un poco el... Nosotros al final lo que hacemos es lo que el cliente quiera. O sea, Sí, que sí. tú me quieres, ¿no? ¿Cómo cierro la venta? Pues si quiere WhatsApp, WhatsApp. Si quiere que le llame, le llamo. Si quiere una videollamada, pues la voy a hacer, ¿sabes? Pero... No, eso me encaja mucho con el modelo de que puedas digitalizar todo ahora, porque ahora ya sí que puedes, oye, llégame, ¿no? Para mí, yo creo que la IA lo que te permite ahora es que el cliente decida por qué canal quiere conectarme. Correcto. Y luego ya que tú puedas automatizar todo para que hacerlo más eficiente, pero realmente... ¿quién te dice que a la gente no quiere volver a llamar? Podemos hablar de que la gente ya no llama, pero que quiere realmente llamarte por teléfono y que con eso lo automatices, o el mail o el WhatsApp, ¿no? Yo creo que al final la palanca, o sea, la digitalización te ayuda a poder captar por todos los canales, pero siempre que esté todo conectado, porque si no se convierte en algo imposible. No, totalmente. Sí, sí. Vale, es que me parece increíble lo de cómo lo cualificáis. Esto me está pareciendo una conversación súper interesante. Entonces, ¿cómo decidís que el SDR realmente tiene que con esa oportunidad cualificarla o que no? Porque ¿cuál escoge? Bueno, es que eso es otro tema. Tenemos montado un sistema de... Por eso digo que somos startup, porque todo lo que tenemos... Según va avanzando la conversación, veo que... Tenemos implementado como un sistema de scoring, ¿vale? Que lo que hace es que cuando llegan los leads al CRM, que te digo, a lo mejor al día pueden llegar 100, 120 leads, o sea que es un volumen que no está mal. Temporada alta a lo mejor llegan 200, o sea que no está mal. Por el cual se hace pues, un scoring, ¿no? ABC al nivel de prioridad que le podemos dar a ese lead. Entonces las SDRs al final su trabajo es hacer un match entre la calidad o el nivel de scoring que tiene a nivel de prioridad ese lead y el equipo de agentes disponible, ¿no? Que al final ahí ya nos metemos en capacidades de los agentes, experiencia de los agentes, que todo eso también lo tenemos automatizado. O sea, todo el sistema, o sea, al final es ¿qué es lo que un poco mi idea, ¿no? Como negocio en el mundo travel, ¿no? Pues oye, todo el proceso de venta de una agencia de viajes tradicional, ¿cómo podemos irle metiendo capas de tecnología para que reducir los tiempos de cierre y que al final pues, los números sean otros, ¿no? Ahí la filosofía nuestra de MyGoku es la misma, ¿eh? Sí, o sea, digo que ahí es cómo somos capaces de entrar en una horizontalidad para poder, oye, que sea más eficiente en todos los campos de una agencia de viajes. O sea, lo mismo. Porque hay muchas ineficiencias y aún en Hanalei, mira, hemos hecho muchas cosas y aún veo una oportunidad tremenda de hacer, ¿eh? Yo soy consciente de una que algún día trabajaremos, soy consciente, pero ya veremos cuando hablamos en su día. Vale. Una pregunta que te iba a decir. Entonces, por seguir el camino del cualificado, se cualifica y ya va al Travel Agent, entiendo. Entonces, el Travel Agent es un gente experta en cada uno de los destinos. Exactamente. Y ahí ya sí que se le hace la propuesta formal al cliente. Sí. ¿Y el cambio de persona afecta al cliente? Nada, porque se entiende, o sea, ya entienden que hay un punto de contacto que le va a derivar al especialista en ese destino. Entonces el cliente valora que tú le estés dando un especialista en destino, ¿sabes? ¿Tenéis mucha pérdida de información entre uno y otro? ¿O No. tenéis No, pues bien un sí, CRM? Sí, Nada, CRM, todo ahí. Ahí vamos a ver, o sea, lo que ha pasado, pero sabes todo absolutamente, sí. Okay. Bueno. Vale, entonces ya conviertes la propuesta, tardas 30 días y el viajero, o sea, de media más o menos desde que ha comprado hasta que viaja, ¿cuánto suele ser? Ahora en la media está en 4 meses y medio. Pero el año pasado veníamos de 3 y medio. Es decir, vemos, y eso yo creo que influye mucho, que los precios están al alza a nivel general en viajes, que el cliente ahora mismo, el viajero, es mucho más previsor a la hora de reservar viajes. Para que salga más barato. Mucho más. ¿No? De hecho, hicimos un estudio, otro día estoy sacando datos que me pidieron para los viajes de verano puramente, que son pues, comprendidos entre mitad de junio hasta mitad de septiembre. De media, los clientes se reservan con 6 meses de antelación, cosa que eso en España es muchísimo. Sí, en España. Para un alemán es poco, porque son mínimo un año de antelación, ¿eh? Pero para un español 6 meses es una burrada. Y eso es porque son conscientes de que los precios ahora mismo no están en el momento en que yo voy a buscar la oferta de último momento, porque si vas al último momento no encontrarás nada, o lo que encuentres será por 3. O sea, no, lo de la oferta de último momento, poco a poco, ya te digo que va desapareciendo y la gente ya sabe que no. O sea, eso beneficia también a las agencias de viaje, sí, ¿no? O sea, porque, hombre, no es lo mismo que yo pueda organizar un viaje con 6 meses, 4 o 5 de antelación, que no con, oye, que quiero salir en 3 semanas, que también lo hacemos y hemos hecho el récord, creo que estuvo 10 días. Wow. Que entró un cliente que quería ir a Canadá y me dijo, quiero salir en 10 días. Y se ve que una agencia le había dicho que no podía gestionarlo en tan poco tiempo. Y nosotros obviamente dijimos, oye, para adelante, no estamos para desperdiciar a un cliente. Y lo cerramos y viajó perfectamente. Pero sí, normalmente son, pues ahora la media de este año al menos llevamos eso, 4 meses y medio. ¿Cuál ha sido iba a preguntar, cuál ha sido el ticket más alto que habéis tenido y el viaje más loco? 120.000 euros fue. Ostras. 2 personas. 2 personas. O sea, eso es... Sí, muy heavy. Pero
Eso era un viaje a... Espérate, eso era Dubái y Japón. Hacía una escala en Dubái a todo plan y luego a Japón a todo plan. Wow. Pero es lo que te digo, eso no es un cliente objetivo de Hanalei. Al final Ya. de esos pues podemos tener de vez en cuando alguno que va bien tener, ¿no? Y que son muy demandantes también. Sí. Pero bueno, no es No lo sé. que buscamos, es sí. Totalmente. Vale, y cuando hablas de 6 meses de antelación, la antelación del destino, digo, al final, ahora nos hablarás un poco si el cliente es más en España o si tenéis también en otros países. El destino, ¿cómo elegís? Oye, voy a apostar por tener una oferta con proveedores más atractiva para aumentar el margen y así poder ofrecer y no adelantarme, digamos, a la competencia para tener distinto. ¿Cómo elegís ese destino? Entiendo, como has dicho que estáis en todos, pero entiendo que haréis esfuerzos de vez en cuando en, oye, está la tendencia en tenerlo. ¿Lo medís? ¿Sabéis? Sí, o sea, al final nosotros piensa que cada mes, con el cierre de mes, sacamos datos, analizamos datos tanto de destinos más vendidos como de más solicitados, a lo mejor no tan vendidos, pero más solicitados. Todo, o sea, tiempo de cierre, de dónde son los clientes, o sea, toda la información que tenemos la usamos para uso propio, ¿eh? No la hacemos nada Un con día ello, nos sino invitas a un dashboard, a ver tu dashboard de métricas. Bueno, el dashboard, te diré que está, esa parte de sí que se ha de digitalizar porque aún no usamos mucho Excel, pero bueno, con mucha fórmula que nos va muy bien y sacamos muchos datos. Y bueno, al final, te digo, lo que sacamos, las conclusiones que sacamos mensualmente al cerrar el mes, trimestralmente, que también hacemos cierres o semestralmente, te digo yo que nos permite para tomar las decisiones de los próximos, ¿sabes? O sea, que realmente es difícil, es lo que un poco comentaba antes, es muy difícil decir, venga, este año vamos a vender China a tope, ya, pero realmente Sí, el cliente no quiere es que China. basado en qué, sí que es cierto que puedes tener información de pues que hay destinos que están en auge o no están en auge, si, pues yo qué sé, China, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo, fue pues el país que abrió más tarde después de la pandemia para viajar, pues es lógico que cuando abre fronteras empezará un poco a ir más gente. a moverse el destino, pero la realidad es que, bueno, pues un Japón, por ejemplo, llevamos 2 años y medio vendiendo como churros que no sale del top 3 ni en broma, o sea, y sigue estando ahí, entonces claro, obviamente pues nos hace focalizar esfuerzos allí, tanto a nivel de equipo que maneje el destino, como de producto, como de hotel, o sea, como todo, ¿sabes? Y esto con todos los destinos que ofrecemos. Vale, equipo, creo que pones... Quiero preguntar de eso. Pues Tenía muchas ganas. dale. Has sacado muchas veces el tema del equipo. Nosotros, verdad, en las compañías que hemos estado antes en la agencia de viajes, ahora en Madeco, en el SAS, vemos que es una parte muy importante y más en tu caso que son especialistas incluso por destino, ¿no? O sea, ¿qué ambiente tenéis? ¿Cómo creéis la cultura del teletrabajo? ¿Tenéis teletrabajo? No sé, ¿cómo convivís? Pues mira, el hecho de nacer en pandemia hizo que las primeras personas que ficháramos realmente fueran en remoto. O sea, no las conocimos, ni siquiera estando en Barcelona las conocíamos. Fue conversaciones por videollamada, ves que hay feeling, ves que nos encajamos, pues venga, a trabajar. Y al principio realmente no nos vimos las caras hasta, pues a lo mejor, que se pudo. Es que en Barcelona te digo que era todo bastante restrictivo, o sea que... Sí. En fin, fue complicado, pero bueno, trabajamos en remoto, estábamos acostumbrados a hacer remoto, sí que con la directora de ventas, que es la que decía antes, la lead co-founder, incluso venía a mi casa algún día, decíamos, oye, hacemos una jornada en tu casa, que no sé si podía llegar o no, según donde viviera, pero bueno, oye, ya veremos cómo lo justificamos, y alguna vez venía a mi casa, pero con el equipo que fuimos creando, fichamos por videollamada y poco a poco, cuando empezamos a ver que se podía ir a un coworking, pues cogimos un coworking, empezamos a ir a coworking, pero vamos, a día de hoy el formato teletrabajo está tan impuesto en la compañía porque nacimos con él que funcionamos muy bien. ¿Qué hacéis? O sea, ¿Cuánto teletrabajo muy bien. hacéis? Ahora hacemos 4 teletrabajo, 1 presencial. Wow. Pues, pero bueno, te diré, todo el mundo puede ir cuando quiera. Hay un coworking que tenemos en Barcelona, que cada uno puede ir cuando quiera, si lo necesita. Pero la realidad es que estamos muy acostumbrados a trabajar en remoto, todo el mundo tiene objetivos, todo el mundo trabaja por objetivos. Entonces, la realidad, yo siempre digo, yo no me gusta ser policía de nadie, creo que cada uno es libre para trabajar y hacer las horas que necesite, siempre y cuando el cliente es lo primero. Entonces, si el cliente está atendido y las ventas fluyen y todo va bien, pues bienvenido sea. ¿Sabes? O sea, y la parte más del feeling entre los agentes... entre las personas, vamos. Sí, o sea, agentes, decía, entre todo el equipo, ¿cómo lo cuidáis? Porque me parece, teniendo casi full teletrabajo, ¿cómo conseguís un poco ese ambiente, no sé? Ese pues de Carla de Hanalei, que está impregnado Hanalei en todos lados. Claro, ¿no? que al final ella tiene muy claro las cosas, pero creo que es difícil transmitir eso si no estás físico en la cuando oficina. creces, te diré, obviamente nos hemos equivocado. En general hemos fichado muy bien, ¿vale? Lo primero los primeros fichajes que hicimos, que aún están en la compañía,
fueron unos fichajes excepcionales porque ellas han hecho que la cultura baje, ¿vale? Baje y pues toda la compañía se impregne en lo que hacemos, ¿vale? O sea, al final creo que es muy importante el ir dando liderazgo a ciertas personas que llevan más tiempo o que tienen más experiencia o que consideran que pueden tener más responsabilidad para que esa cultura baje y que ese equipo vaya, ¿sabes? Vaya teniendo... O sea, esa parte para mí la veo importante. Luego, o sea, inicialmente, cuando fichamos, que yo pues a día de hoy aún sigo haciendo prácticamente todas las entrevistas de la empresa, aparte del conocimiento que uno tenga... ¿Sois, perdón? Ahora somos 24. 24. Aparte del conocimiento que cada uno tenga, que obviamente es importante, a veces... Incluso priorizamos la actitud, el feeling que nos dé o la proactividad o da igual, algo que vemos, vale, esta me cuadra, que no a lo mejor que lleve 20 años en el sector, porque puede llevar 20 años en el sector, pero en un sector o haciendo un tipo de cosas o un tipo de producto que yo no vendo, que es más paquete o más tal, que a lo mejor eso no encaja tampoco con Hannah Lane. Entonces yo prefiero que vea que se va a espabilar, que sabrá hablar con mis clientes, sabrá entender lo que vendemos y a partir de aquí yo le enseño, ¿sabes? Al final eso nos ha funcionado muy bien también. Y a nivel de cultura, eso, sí que intentamos, pues tenemos 4 reuniones anuales al año, que entonces ahí, quieras que no, pues ya tenemos una jornada de trabajo completa de día. De esas 4 hay 2 que hacemos más cena, comida, tal, para hacer un poco más de equipo y pues hablar más que no sea de trabajo. Y la realidad es que a día de hoy tenemos una cultura muy buena. Qué guay. ¿Y edad media? Pues es una buena pregunta. Bueno, no sé si lo sabes. Es una buena pregunta y yo creo que puede estar en unos 30 y largos, 40 y... O sea, es gente joven... O sea, tenemos una mezcla entre gente que viene del sector de toda la vida, que tenía mucha experiencia en quizá más agencia tradicional, pero que se ha sabido adaptar a una agencia digital, y gente más joven que a lo mejor pues empezaba sus andaduras en este mundillo y que les hemos ya metido en la agencia digital y que ya solo saben hacer lo que hacemos nosotros. Y ese mix es perfecto. Ok, vale, vamos a hablar de crecimiento, ¿vale? Y de qué te va a poder, o sea, hoy, ¿en qué punto estáis? ¿No has dicho 7 millones que crees que vas a cerrar en el forecast que tienes del business plan? Que entiendo que tú sí lo cumples. Bueno, hemos ido ajustándolo a raíz de la... Es decir, sí que pensábamos meter capital en la compañía a inicios de año, segundo cuarter más o menos. Obviamente, pues preveíamos a lo mejor con ese capital llegar a 8, ¿vale? Entonces hemos reajustado teniendo en cuenta que pusieron de capital a pulmón no... Hay que ir un poco más tranquilos, sí. Vale, iba a preguntarte antes de entrar en cómo si queréis financiaros más o no, en la parte de... ¿Hacéis puro B2C? ¿Vale? Creo que antes nos has comentado que también hacéis B2B. Por lo que conocemos de agencias, cuando quieren escalar muy a un growth mucho más alto, pues oye, igual han empezado con el B2C, pero si tienen el control del producto para poder, van al B2B. Entonces, ¿es vuestro caso también el que queréis...? La verdad es que esa la hemos explorado un poco, ¿vale? De forma orgánica, porque nos han llegado peticiones de agencias de, oye, veo que hacéis mucho Japón, pues trabaja esta propuesta y tal. Pero sí es cierto que de momento no vemos que eso sea un canal que a menos que de momento ahora no está nuestro plan claro de que vayamos hacia allá. Hemos hecho colaboraciones con marcas, hemos hecho pues eso, acciones puntuales con Nude Project, les llevamos algún evento que han hecho. Esto sí que es importante que cuentes. Ha dicho Nude Project, así que sí, que trabajar con Nude Project hoy es como algo ¿Qué hicisteis con ellos? Espectacular. Pues mira, les ayudamos a organizar el último, este verano hicieron la casa de Ibiza que cogen, pues que traen a diferentes artistas famosos, influencers, de todo. Y nosotros les apoyamos en la parte logística, pues de buscar la casa, de buscar algún proveedor concreto si lo necesitan, todo el tema de los vuelos, traslados y demás. La parte del evento en sí se encargan ellos, obviamente, que son muy buenos en ello. Y el año pasado les hicimos el mismo evento, pero en Chamonix, para aventura de nieve y demás. Wow. Y la verdad que fue espectacular, fue muy guay. Una experiencia brutal, seguro. Sí, la verdad que, bueno, al final yo creo que no es nuestro core en el sentido de que no es lo que más hacemos y es un proyecto como más side project, ¿no? Pero Hannah Lane, Nude, pero bueno, la verdad que es una experiencia. De hecho, yo no vendo viajes corrientes, vendo alguno puntualmente, pero en este proyecto, pues siempre que nos piden me gusta meterme porque es una aventura y es muy guay, trabajan muy bien.
Y bueno, pues hacer cositas así pues también es, bueno, diferente. Es más evento, más viaje en sí, es más evento. Bueno, nosotros pensamos que el viaje y el evento cada vez están más unidos. Sí, o sea, digo que porque buscas, bueno, experiencias nuevas, buscas cosas especiales. Ya te digo, nosotros ahora hay muchos clientes que ya no nos piden, quiero ir a Japón. No, te dicen, mira, quiero ir a Hokkaido a esquiar, ¿sabes? No, ya te vienen con la experiencia. Eso es. O quiero ir a hacer una ascensión, quiero subir a Kilimanjaro. De no sé dónde. Por ejemplo, ¿no? Sí. Hablando de Taylor Swift, tenemos un cliente que es el cliente creo que más viajes ha hecho con nosotros. Yo creo que 8 ya llevan, o 7, 8. Y que es un fan de Taylor Swift y le persigue, pues le sigue a todos los conciertos que va pues por todo el mundo, y cada vez que hay un concierto que sabe que es en cualquier lado, oye, necesito un viaje para estas fechas, para alojarme, y se va al concierto, sea donde sea. Nosotros creemos que cada vez más la tendencia es que se unan los mundos y que tú viajes por un concepto. Y que puede ser un concierto, puede ser una competición deportiva, lo que sea. Deportiva, por ejemplo, ahí también. Ahora justo que el tenis, yo creo que el tenis en España está, como obviamente nos va bien, pues estamos muy contentos con el tenis y la gente está con mucha afición, pues ahora hemos hecho un partner con una empresa de deportes y tal, y pues oye, quiero ir a ver Wimbledon el año que viene. Pues hay gente que nos está pidiendo ahora para ir el año que viene a Wimbledon. O cualquier evento, por ejemplo, de golf, y, ¿sabes? La gente, bueno, yo estuve hace nada en el British Open, de hecho, y digo, joder, yo creo que cada vez más la gente quiere viajar por esos conceptos. Sí. Yo creo que hay una oportunidad ahí, porque todo el mundo cada vez pide más. Quiero ir al Wimbledon, Roland Garros, no sé qué. Y hay agencias, que igual es vuestro caso, en el que también estáis viendo esa idea de ese revenue stream, de poder dar ese servicio o esos paquetes o ese paquete a medida. Pero yo creo que cada vez estamos viendo, yo creo aquí mucho, que cada vez hay más agencias especialistas o verticalizadas en esquí, en golf, en experiencias. Justo. Nosotros somos partidarias de integrar ese pool de producto en Hanalei. En Hanalei, claro, si es a medida todo, tenéis que tenerlo integrado para poder dar la mejor opción de ese producto. Totalmente, porque por ejemplo, nos ha pasado un cliente que dice, mira, me voy de viaje de novios y quiero hacer la primera parada en Wimbledon, pero es que desde ahí me quiero ir a Australia. Pues bueno, pues se lo monto, ¿sabes? O sea, si solo va una empresa que solo haga golf, probablemente se quede corto con la parte segunda. Entonces, al final nosotros, pues oye, todo el producto que podemos integrar, igual que el tema de la nieve, pues al final en el equipo ya tenemos 2 personas que dominan mucho el producto nieve y estamos empezando a vender producto nieve, pues porque la gente lo quiere integrar en su plan de viaje, y a lo mejor luego se hace otra da igual, se va a Japón y hace, pues da igual, o a Canadá o a Estados Unidos, da igual, y luego alarga el viaje con quiero ver estas 2 ciudades, ¿sabes? Qué bueno. Vale, estamos terminando. Oye, me falta la parte de, oye, habéis dicho que estáis buscando ampliación de capital, o cuéntanos un poco para acelerar más. ¿Qué puntos encontráis hoy, Hanalei, y qué perspectivas tenéis de aquí a los próximos 2 años, 3 años? O sea, como en ese business plan que acabas de hacer un reforecast, pero que entiendo que estás haciendo uno en función de la ronda. Cuéntanos un poco, porque no es tan común ver en una agencia de viajes que va a buscar una ronda o una ampliación de capital, ¿no? A ver, la verdad que nosotros, yo siempre he dicho, ¿no?, que cuando pues monté Hanalei dije, vale, primero vamos a entender bien si este negocio tira o no tira, si le damos si estamos dando con la tecla en el tipo de cliente, producto y demás, y luego ya metemos capital, porque yo creo que si haces primero la segunda y luego la primera no va bien, pues no salen bien las cosas. Y hay muchos casos que yo creo que han fallado por eso. Sí. Entonces, yo creo que llegado el punto en el que, oye, vemos que estamos dando la tecla, que estamos innovando, que estamos creciendo, que estamos, como todas las palancas funcionan, ahora sí tiene sentido meter capital. La idea inicial que teníamos era levantar más capital, que dijimos, oye, pues vamos a estimar levantar 1.200.000, una cosa así, para que nos dé para expansión, innovación, tal. Pero llegado al punto en el que empezamos el año, pues por encima, ¿no?, casi por encima del business plan y creciendo mucho y tal, dijimos, oye, a lo mejor empezamos con una primera ronda de $500,000 que pueda cubrir un family office, 2 family office y poco más, y ya vemos el año que viene con la innovación que queremos hacer y que queremos seguir haciendo, y a nivel de expansión con México y otros mercados que estamos operando, pues bueno, pues ya vamos a plantearnos otras cosas y otras valoraciones y otras ¿Por qué? Porque cuando hablas ahí de queremos innovar, queréis invertir una parte de la ronda para innovar, y entiendo que es para crecer o para dedicaros también a otra línea, a abrir otra línea de negocio. O sea... No, innovar en cuanto a seguir, nosotros al final el objetivo es que la experiencia de usuario siga siendo excelente, pero poder automatizar lo máximo posible, ¿vale? O sea, yo siempre digo, creo que Hanalei va a ser
o al menos estamos dando en la tecla porque estamos uniendo la calidad del servicio que damos, calidad humana y demás, con un componente tecnológico que hace que eso todavía sea mejor, ¿vale? Y queremos seguir en esa línea. Entonces, al final con Hanalei, pues los proyectos que hemos hecho de innovación y que nos hemos dejado, pues hemos invertido, ha sido pues con pues, subvenciones o con, ¿sabes? Con cosas así puntuales que hemos dicho, venga, este dinero para este proyecto. Cuando ya ves que el mercado evoluciona rápido, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial, hemos sido bastante líderes en esto, pero claro, lo puedes dejar de ser si no tienes capital para seguir funcionando, ¿no? Entonces, es ahí donde para mí veo clave, ¿sabes? O sea, depender de subvenciones todo el día, pues bueno, te hace ir mucho más lento en ese aspecto. Nada, me parece brutal porque Maigoku, justo la visión que tenemos es, nosotros siempre decimos, lo que a nosotros nos hubiese gustado hace 14 años cuando empezamos una agencia, dar a todo el mundo para que pueda ayudarle y vivir la experiencia de usuario, que yo siempre digo lo mismo, o sea, me parece curioso que la gente se gaste 10.000 euros en un viaje y que hasta que no va el viaje realmente no ha vivido nada, no ha entendido nada y no le has dado ningún sitio donde pueda ver realmente y sentirse como que es dentro de esa experiencia, ¿no? Del viaje, eso es. Entonces, nosotros tratamos de que eso también se lo demos a las agencias. Vale, y ya por último, que creo que nos estamos fuera de tiempo, me quedaría aquí hablando bastante más tiempo, la verdad. O sea, digo, siempre tenemos la pregunta de ¿cuál es tu be different? Pues yo creo que en Hanalei, un poco con lo que decía antes, hemos encontrado o hemos logrado unir lo mejor de los dos mundos. Lo mejor del mundo de la agencia tradicional y lo mejor del mundo de la agencia online digital. En esa confluencia es donde Hanalei ha tenido hueco y tiene hueco y es lo que el cliente valora de nosotros. Entonces, esa innovación que queremos hacer y que obviamente va por la vía digital o la atención que queremos seguir dando, pues bueno, eso es lo que vemos que ese es el carril, ¿no? Ese es el camino y es lo que nos hace diferentes o al menos es lo que hace que el cliente contrate con nosotros y no a lo mejor con otra agencia. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias, Carla. Por tu tiempo y por haber venido y nada. Interesante. Me alegro.